Hola, mi nombre es André Javier García García y en este caso les voy a presentar a la bacteria Treponema pallidum. Tenemos que la Treponema pallidum es una espiroqueta delgada en forma de espiral que mide aproximadamente 0,1 a 0,2 micrómetros de ancho, como podemos ver en la imagen, por 6 a 20 micrómetros de largo, como también se observa en la imagen, ¿no? Este es un parásito microaerófilo obligado y esto debido a que carece de ciertas enzimas como por ejemplo la catalasa o la superóxido mutasa. Entonces, al no tener estas enzimas, es muy susceptible al oxígeno. Este es el agente causal de la sífilis, por lo cual es la importancia de su estudio. Y bueno, aquí podemos ver una imagen donde se ven los endoflagelos, se presenta la membrana externa y la membrana citoplasmática. Los endoflagelos también se presentan aquí junto con el espacio periplásmico. Pero bueno, este es un corte donde a la bacteria se le corta como de esta manera y se le ve de frente. Dentro de las generalidades tenemos que se encuentra dentro del orden de Espiroquetales, familia Espiroquetaceae, del género Treponema. Presenta tres subespecies patógenas, como son Pallidum, Endemicum y Pertemno. Nos vamos a enfocar en Pallidum porque esta es la agente causal de la sífilis, pero no está de más mencionar que Endemicum es el causal de Begel o sífilis endémica y Pertenoe es el causal de Fambresia. Esta no se puede ver con tinción Gram ni Giemsa, y bueno, también esto ha dificultado su estudio, además de que no se puede cultivar. Su tiempo de duplicación es de 30 horas y se requiere una dosis infecciosa aproximada de 57 microorganismos. Estos se observan en microscopio de campo oscuro o tinción inmunofluorescente. Y bueno, aquí tenemos lo que les acabo de mencionar. Es dentro del género Treponema y bueno, las dimensiones, esto varía dependiendo del autor, pero algunos nos dicen que de 5 a 15. Yo les mencioné de 6 a 20, pero bueno, esto puede variar. Y de punto 1 a punto 4. En esto coinciden mucho el que es mejor, bueno, punto 1 a punto 2 micrómetros de ancho. Es microaerófila o anaerobia, como ya les había comentado, y presenta alrededor de 2 a 32 microflagelos, endoflagelos, perdón. Y bueno, en este caso, su hábitat se encuentra generalmente en humanos y es a veces agente comensal en otros animales. Y ya las enfermedades que causa son sífilis, disentería, pinta y las que ya les había comentado anteriormente. Dentro de la morfología, este va a presentar tres flagelos periplásmicos, que son los flagelos que vemos aquí. Son sus filamentos y aquí podemos ver el gancho y el cuerpo basal y todo lo que habíamos visto con la doctora Moni. También presenta espiras y bueno, estas van a estar a una distancia de 1 micrómetro, que sería esta distancia. Presenta una membrana externa, como se ve la membrana externa, una membrana interna y bueno, la membrana externa rodea a los peptidoglicanos y a la membrana citoplasmática. También en la membrana citoplasmática presenta las lipoproteínas y se dice que presenta alrededor de, bueno, más de 100 antígenos proteicos y uno de estos es la cardiolipina. Dentro del endoflagelo, pues este va a estar constituida por tres proteínas centrales homólogas a la flagelina, además de una proteína de recubierta. Para el material genético, mecanismos de resistencia, islas de patogenicidad y transcripción, bueno, esto lo asocié porque pues va ligado más o menos a lo mismo y presenta de DNA circular que tiene aproximadamente 1.14 megabases, que equivale a 1.138.000 pares de bases, pero pues se reduce, bueno, se redondea a 1.14 megabases. Presenta 1041 marcos de abiertos de lectura, o ORF como se les conocen, y no presenta elementos transponibles. Se dice que no hay evidencia que existan islas de patogenicidad, plásmidos o fagos u otros vectores de transferencia horizontal de genes, por lo cual también no se ha demostrado resistencia a la penicilina. Entonces, pues sí, esta bacteria sigue siendo susceptible a la penicilina. Y bueno, también dentro de su genoma se encuentran los operones, que son los TRO, que son los operones relacionados con el transporte. Por ejemplo, tenemos el TRO-A, el TRO-ABCD, el TRO-R, que son
un represor transcripcional, el GPM, que es una enzima glucolítica esencial de fosfoglicerato mutasa. El TROA es una proteína de unión absoluto. Y bueno, también TROR se reconoce que inhibe la glucólisis y aumenta los niveles de zinc. Y bueno, aquí también les muestro una imagen de Treponema pallidum, donde pues vemos prácticamente lo que ya les había enseñado. Y aquí, por ejemplo, están los filamentos de su endoflagelo, los filamentos axiales, el cuerpo basal y cómo se ve desde una vista frontal, así como si lo estuviéramos viendo de esta parte. Y ahí están los endoflagelos y todo lo demás. Para la virulencia tenemos que esta va a presentar una capa de fibronectina y laminina que se va a enlazar con fuerza a las células endoteliales, además de que lo protege de la fagocitosis y va a tener interacción directa con los tejidos del mismo, ¿no? Del hospedero. También presenta mínimo 5 hemolicinas y también algo que tiene es la hialuronidasa, que le va a ayudar a la infiltración vascular. Algo que también presenta es la glucosaminoglucano y el ácido ciálico, y estas interfieren con la vía clásica y la alterna del complemento. También algunos autores mencionan que se presenta prostaglandina E2 y se sabe que esta es una sustancia inmunosupresora. Evita la producción, migración y activación de los granulocitos. Y bueno, tenemos varias lipoproteínas y proteínas en la membrana. Por ejemplo, esta es una lipoproteína que es la TP0751, que también se le conoce como palilicina. Esta palilicina es el sitio de unión a las células endoteliales del hospedero y es la diana de los anticuerpos. TP17 también se conoce como TP0435, pero en este caso no tiene mucha importancia para estudiar su virulencia. TP0453 es una lipoproteína, que aquí está, perdón, no se ve a mi mouse, que está pegada en la parte interna de la membrana externa. Y bueno, este va a ayudar a la proliferación de los esplenocitos y a la activación del factor de necrosis tumoral alfa. Tiene como ligando a biotina. Y bueno, también tenemos a la BAM-A o Beta Barrel Assembly Machinery A, que es también conocida como TP0326. Y bueno, este ayuda con el ensamblaje molecular y permite la inserción. Además, presenta varias proteínas como las TPR, que TPR significa T-pallidum repeat, o sea, repetición de Treponema pallidum. Y dentro de estas TPR presenta TPRK, TPRC y TPRI. TPRK ayuda a la espiroqueta a evadir el sistema inmune. TPRC y TPRI forman una estructura de barril beta-trimérico y ayuda con la permeabilidad de la membrana. Tiene un papel similar a las purinas y le ayuda a obtener nutrientes, ya que esta bacteria todos sus nutrientes los obtiene del hospedero. También presenta el denominado TPF21, perdón, que estimula la proliferación y la migración de las células endoteliales, además de activar la cascada de coagulación, y el antígeno interactúa con neutrófilos y monocitos. Entonces este es como nuestro principal antígeno, el TPF1. También se presentan los TPANIC, pero bueno, estos son muchos y para mencionar algunos que funcionan con esta parte del sistema inmunitario y la síntesis de proteínas TPR, por ejemplo, están TPANIC 0262, que es un modulador transcripcional de las proteínas TPR. Otro que tenemos es TPANIC 0599, que ayuda con la colonización y la persistencia del patógeno. Otra que se presenta es TPANIC 0544 más 0579, y esto ayuda con la producción de citotoxinas. Bueno, para la sífilis, tenemos que esta se va a dividir en 3 fases. Se divide en 3 fases. Una fase primaria o inicial, que ocurre de 10 a 120 días después del contacto. Una fase secundaria de 6 a 8 semanas después del chancro inicial, que se presentó en la fase primaria, que ahorita vamos a ver. Y esta dura de 2 a 6 semanas. Se puede presentar una fase que se denomina fase latente, y esta puede ser indefinida.
Por último, tenemos la terciaria o tardía, y esta tiene tres formas: benigna, cardiovascular y neurosífilis. Y dependiendo de cada una de estas, es el tiempo que va a durar esta sífilis tardía. Además de que se presenta la sífilis congénita. Para la sífilis primaria tenemos que de los 10 a 90, o a veces otros autores mencionan que hasta 120 días, después del contacto sexual, las espiroquetas entran primero por la membrana mucosa y se multiplican. De aquí se diseminan a la circulación, ya sea linfática o sanguínea o las dos. Después de 3 semanas hay una respuesta inflamatoria en el sitio de la entrada. Después puede haber una inflamación del endotelio vascular, porque bueno, los endotelios capilares del área se van a inflamar y la región se va a infiltrar de células plasmáticas, monocitos y linfocitos. Esto va a causar bueno, 2 a 10 semanas después surge una pápula que por lisis hística se convierte en una úlcera con base limpia y dura, que es a lo que nosotros vamos a conocer como el chancro, que esta es bueno, se le denomina también lesión sifilítica. Esta es una úlcera poco profunda, dura e indolora, y generalmente sana de 3 a 6 semanas de manera espontánea. La úlcera se puede presentar ya sea en ano, boca, en el recto, pero es más común que se presente en los genitales. Pero bueno, después de este chancro que se formó, el chancro primario, se va a drenar, y cuando se drena, se va a ganglios linfáticos. Estos se inflaman y bueno, cuando se inflaman se le denomina de linfadenitis, que ocurre de 1 a 2 semanas después. Bueno, en la sífilis secundaria, esta tenemos que ocurre de 6 a 8 semanas después del chancro inicial, y tiene una duración de 2 a 3 semanas. Y bueno, esta se va a presentar bueno, se van a presentar maculopápulas en palmas y plantas de los pies, y se va a presentar algo que se denomina síndrome pseudogripal, porque se parece mucho a los signos y síntomas de una gripa. Se van a presentar cefalia, anorexia, dolor de garganta, artralgias, fiebre de bajo grado y linfadenopatía generalizada. El condiloma lata, que es más que nada una pápula húmeda, esa se puede presentar en ano, genitales, boca, lengua o axilas. Y ya hay las lesiones secundarias, que estas son muy contagiosas ya que están llenas de treponemas. Y bueno, si se depositan complejos antígeno-anticuerpo en articulaciones y riñones, en este caso pues pueden generar artritis o enfermedad renal. También se muestra que en 40% de estos pacientes se muestran alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos después la sífilis latente, que esta va a ser asintomática y, pues, bueno, se caracteriza por ser asintomática y se va a diagnosticar únicamente por pruebas serológicas. En esta etapa, los treponemas se van a multiplicar en sitios ectópicos, como sería el hígado y el vaso, y bueno, esto va a activar el sistema inmunitario, lo que puede provocar una vasculitis, que en un principio pues el paciente no lo va a identificar, pero después sí, y puede generar muchos problemas. Y por último tenemos a la sífilis terciaria. Bueno, esto ocurre en un tercio de los pacientes no tratados, o sea, un 33%, por eso benigna o tardía es de 15%, cardiovascular 10% y neurosífilis 8%. Y bueno, esta no es infecciosa, más que nada se debe a una respuesta inmunitaria, y esta se le conoce como una inflamación difusa y crónica. Y bueno, para esta parte tenemos que la benigna o tardía se va a caracterizar por la aparición de gomas, que son lesiones granulomatosas que se presentan en la piel, por ejemplo, como en esta niña, cartílagos, huesos o tejido. En caso de cardiovascular, sífilis cardiovascular, ocurre en el 10% de los pacientes y ocurre de 1 a 10 años después. Y se puede presentar, por ejemplo, aortitis, donde se presenta un reemplazo del tejido elástico por fibroso, que por ejemplo aquí lo vemos en esta imagen, como los sitios donde existen la aortitis nos lo señala con las flechitas. También puede existir un aneurisma de la aorta y obstrucción del orificio coronario. Y para el caso de los neurosífilis, esto ocurre de 5 a 35 años después y se caracteriza, bueno, es como la más complicada. Esta se caracteriza por un tabes dorsal, que, bueno, esta nos va a dar una esclerosis crónica progresiva, con pérdida de la sensación al dolor, posición y sentido. El paciente no coordina, presenta dolores residuales
y los músculos en general se atrofian. Y bueno, esto puede causar también ceguera. La paresia generalizada, que puede irse a una meningoencefalitis crónica, puede causar debilidad muscular, demencia progresiva, parálisis, perturbación del habla y algunos presentan lo que se le denomina locura sifilítica. Y la sífilis meningovascular, aquí se caracteriza por convulsiones y ataques. Y bueno, este es un resumen de todo lo que les acabo de comentar, la infección primaria, cómo ocurre de 2 a 6 semanas después de la infección, el chancro con la linfadenopatía regional, después puede irse a infección secundaria, sífilis secundaria, 1 a 2 meses después de la infección, de la sífilis primaria, cómo se caracteriza por fiebre, las maculopápulas, linfadenopatía generalizada, alopecia, hepatitis, nefritis, y bueno, se puede ir por sífilis latente y todo lo que dura y es asintomática, menor a 1 año y después mayor a 1 año. Y bueno, esto se puede ir a sífilis terciaria, que dura de 2 a 50 años después. Bueno, perdón, que puede aparecer de 2 a 50 años después de la infección. Y cómo se caracteriza por las gomas, la sífilis cardiovascular, la sífilis ocular, la sífilis ótica, la enfermedad meningovascular y todo lo que se caracteriza con la neurosífilis. Y bueno, también tenemos la sífilis congénita, que esta ocurre en el 75 al 95% en las mujeres detectadas y no tratadas, que bueno, presentan pues sífilis. El riesgo baja a 35% cuando ya se tiene más de 2 años de duración, y esta se caracteriza porque se transmite el treponema de la placenta al feto. Muchos de estos pues mueren por aborto, o el aborto es espontáneo o mueren al nacer, que se le denomina esto mortinatos. Si llegan a sobrevivir, eh, presentan rinitis o catarro sifilítico, exantema maculopapular, descamación, osteocondritis, hepatomegalia, una linfadenopatía, glomerulonefritis y esplenomegalia. También ellos, bueno, si sobreviven, después de los 2 años, pueden quedarse ciegos, sordos o con retraso mental. En este caso, pues ya se presentarían las malformaciones óseas y dentales, como por ejemplo aquí vemos los dientes de Hutchinson, o las articulaciones de Cluton. Y bueno, también se puede presentar sífilis cardiovascular en el bebé o neurosífilis. Para el diagnóstico tenemos que se puede diagnosticar con microscopía o serología, ya que el cultivo, como les comentaba al principio, no está disponible. Para microscopía se utiliza un microscopio de campo oscuro o tinción directa con anticuerpos fluorescentes. La serología, bueno, la microscopía es solamente para pacientes que tengan sífilis primaria, secundaria o congénita. Y bueno, aquí la microscopía con anticuerpos fluorescentes se caracteriza por obtener muestras ya sea bucales, rectales o exudados. Para la serología, pues se clasifican en dos tipos de pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las no treponémicas, por ejemplo, tenemos las BDRL, que son Venereal Disease Research Laboratory, o Regina Plasmática Rápida, RPR, que estas son las más comunes que se utilizan, ¿no? Y bueno, aquí puede existir una floculación del antígeno cardiolipina, ya que aquí se utiliza una mezcla de inmunoglobulina G con inmunoglobulina M, que forman las reginas, y esto van a ir frente a los lípidos liberados por las células dañadas presentes en los treponemas. Y como antígeno vamos a presentar a la cardiolipina, por lo cual si hay una floculación del antígeno cardiolipina, pues nos indicaría un positivo. Y bueno, esta tiene una sensibilidad si es sífilis primaria del 70 al 85%, si es sífilis secundaria el 100% y si ya es sífilis tardía del 70 al 75%. El TRUST o la prueba sérica con rojo de toluidina no calentada, esta se va a caracterizar por partículas en color atrapadas en complejos antígeno-anticuerpo. Y bueno, ya las pruebas treponímicas se utilizan cuando las pruebas no treponímicas sale positiva. Entonces, esta es como para confirmar tu diagnóstico. En el caso de esto, pues se presentan las pruebas de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, que bueno, estas son partículas de gelatina sensibilizadas con treponema pálido,
Y también pueden presentarse los enzimoanálisis o la prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum. Bueno, son estas tres las que se pueden realizar en el laboratorio para su diagnóstico. Y bueno, aquí se ve en, en una prueba con anticuerpos fluorescentes el Treponema pallidum. Y bueno, para el tratamiento vamos a tener que a estos pacientes se les va a recomendar penicilina, 0.003 unidades por mililitro. Y esto porque la penicilina benzatina es de acción prolongada la que le vamos a recetar. Y en caso de que sea menor a un año la infección, solamente va a ser una vez intramuscular. En caso de que sea mayor a un año, se van a realizar 3 intramusculares por semana. Si el paciente presenta sífilis congénita o tardía, se va a utilizar la penicilina G. En el caso de que el paciente presente neurosífilis, solamente se recomienda penicilina, ya que en los demás pacientes, si son alérgicos a la penicilina, se le puede dar tetraciclina, doxiciclina o eritromicina. La única que no se recomienda es la citromicina, ya que se ha detectado una mutación en la subunidad 50S. Y bueno, la penicilina lo que hace es, bueno, aquí tenemos a N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, y como, bueno, se unen a través de la transpeptidación. La transpeptidasa es la enzima que se encarga de hacer esta transpeptidación, y la beta-lactama es como se une a la transpeptidasa y no permite que exista esta unión. Y bueno, aquí les muestro una imagen de la penicilina. La parte que se presenta en A es el anillo de tiazolidina, y la que se presenta en B es el anillo de beta-lactama. Y aquí se muestran la tetraciclina y la doxiciclina, como su estructura es muy similar. Y bueno, estas lo que se van a encargar es inhibir la síntesis de proteínas que se unen a la subunidad 30S, por lo cual pues no van a bloquear la transcripción de las proteínas. Para la epidemiología tenemos que dentro de en la semana 45 del 2020 se tienen casos de sífilis congénita en la semana, 10 casos, y acumulados en hombres 235 y en mujeres 186, cuando en 2019 se tenían 322 casos. Pues entonces aumentaron los niveles, ¿no?, de incidencia en México de sífilis congénita. Y en caso de sífilis adquirida, tenemos que en la semana se presentaron 76 casos, en masculinos y femeninos acumulados. Bueno, masculinos fueron 2.479 y femeninos 1.939. Y acumulados al 2019 se tenían 6.580, por lo cual aquí pues sí existe una reducción. Quizá puede haber sido por la pandemia, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.